Desde hace algún tiempo, he estado probando diferentes placas para los proyectos que he realizado, y en los últimos proyectos que he implementado me he encontrado con que hay muchas mejores alternativas que usar las típicas placas de Arduino. En esta ocasión, les traigo una de las mejores alternativas que he encontrado y que he estado usando con mayor frecuencia debido a sus impresionantes características técnicas. Naturalmente, para realizar de forma entendible esta comparación, utilizaré una placa conocida de los microcontroladores de Arduino, así que esto será SP-Brom versus Arduino Uno. Empezando por las características más notables, la SP-Brom tiene una gran ventaja en tamaño con respecto a Arduino Uno, de unas medidas de 28 x 54,5 mm, mientras que Arduino Uno tiene un tamaño de 68,6 mm por 53,4 mm, por lo que se puede observar una ventaja evidente de la SP, teniendo un área de aproximadamente la mitad de Arduino, aunque hay una característica más a considerar, y es que al momento de utilizar Arduino Uno con integrado de encapsulado de IP, es posible utilizar solo este encapsulado del microcontrolador Atmega 328P con una determinada configuración. De esta forma obtener la funcionalidad a implementar en un área mucho más pequeña, por lo cual los proyectos diseñados con Arduino Uno pueden tener tamaños considerablemente reducidos sin tanta dificultad. Pasando al apartado de pines y periféricos, el microcontrolador ESP32Brom dispone de hasta 32 pines GPIO, es decir, entrada-salida de propósito general, de los cuales tiene 16 pines que se pueden destinar como ADC de 12 bits, 2 y 2C, 3 UART, es decir, comunicación serial, 4 canales como SPI, 2 pines como DAC de 8 bits y hasta 16 canales como PWM. Mientras tanto, Arduino dispone de hasta 20 pines de los cuales 6 pueden trabajar como PWM, hasta 6 como ADC de 10 bits, sus correspondientes interfaces I2C y UART. En este caso también se puede observar que el microcontrolador ESP32 dispone de una amplia ventaja de 12 pines, además de que dispone de más puertos de interfase, y lo que considero más interesante es la resolución de los 16 canales ADC, que es de hasta 12 bits, lo cual permitirá al momento de leer datos de sensores obtener una mayor resolución y por lo tanto mayor precisión que Arduino Uno, ya que estos 2 bits adicionales permiten llegar hasta 4096 valores distintos, mientras que Arduino solo puede llegar hasta 1024 valores distintos, con su resolución de 10 bits. Finalmente, es muy interesante que el microcontrolador ESP32 sí disponga de un apartado específico para DAC de 8 bits, es decir, conversor análogo digital de 8 bits. Estos conversores tienen el trabajo que, de acuerdo a una entrada digital, ofrece un valor de tensión continuo real, a diferencia de Arduino Uno, que no tiene estos DAC integrados, por lo que solo se basa en el uso del PWM para ofrecer tensiones promedio de valores de 0 a 5 voltios. Como sabemos, las salidas PWM ofrece continuamente conmutaciones que van de valores máximos y mínimos, es decir, por ejemplo 5 voltios y 0 voltios, y variando su ciclo útil, se puede cambiar el valor promedio de la tensión de salida, obteniendo la ilusión que la tensión de salida puede variar de 0 a 5 voltios, como por ejemplo 2,5 voltios con un ciclo útil del 50%. Sin embargo, con los conversores DAC, este valor de salida es una tensión realmente continua, y no solo un valor promedio, por lo que manejar algunos módulos susceptibles a este tipo de señales puede llegar a ser una tarea complicada si no se dispone de un verdadero conversor análogo digital. Por lo tanto, en este aspecto, también se puede destacar la ventaja que tiene el microcontrolador ESP-Brom. Aunque no es una característica imprescindible, puede ser un factor importante para preferir el ESP32 sobre Arduino Uno. Con respecto a las características de velocidad y memorias, se pueden encontrar las mayores ventajas en este apartado. Mientras la memoria flash del micro ESP32 es de 4 MB, la memoria de Arduino Uno es de hasta 32 KB. Esta memoria flash es la memoria no volátil, en la cual se guarda el código a ejecutar en el micro. Por lo tanto, entre más grande sea, podremos implementar una mayor cantidad de algoritmos y librerías para diseñar las funcionalidades de nuestros proyectos. Y como es evidente, el micro ESP32 tiene una ventaja extremadamente grande en este aspecto, de aproximadamente 125 veces de memoria adicional. Con respecto a la memoria RAM, que funciona para guardar las variables utilizadas durante la ejecución del código, mientras que el micro ESP32 tiene una memoria RAM de 512 KB, el Arduino Uno posee una SRAM de 2 KB. En este caso, la ventaja del ESP32 es de 256 veces de memoria adicional. Una característica muy interesante que permitirá a la ESP32
una gran posibilidad para trabajar en proyectos con grandes números de variables, como lo son la implementación de redes neuronales artificiales. Y finalmente el parámetro de velocidad. La frecuencia de reloj del micro ESP32 es de hasta 240 MHz, mientras que la frecuencia máxima de Arduino, aunque técnicamente es de hasta 20 MHz, normalmente se utiliza hasta 16 MHz. En cualquier caso, la ventaja en la frecuencia de reloj es hasta 15 veces la frecuencia de Arduino Uno. Como sabemos, el ciclo de reloj de un micro es un parámetro utilizado para conocer cuánto se demora en realizarse una orden básica, o realizar una operación a nivel de bits, aunque hay determinadas funciones que requieren más de un ciclo de reloj, por lo que mientras que esta frecuencia sea mayor, naturalmente los códigos podrán ejecutarse con una mayor velocidad. Aunque realmente hay más parámetros a considerar que definen la frecuencia de ejecución de un algoritmo, este parámetro de frecuencia igualmente es una evidente ventaja del micro ESP32. Existe otra característica que es la EEPROM. Es una memoria eléctricamente programable y bordable, utilizada normalmente para guardar variables del sistema que se requieran al momento de apagar y volver a encender el microcontrolador. En este caso, el micro ESP32 no dispone de EEPROM, a diferencia de Arduino Uno, que sí posee una EEPROM de 2 KB, aunque esto podría ser una desventaja para determinados proyectos de electrónica, en los que se requiere reiniciar el sistema y guardar los estados actuales de las variables. Esto es fácilmente solucionable, ya sea utilizando una EEPROM externa o una memoria SD. Incluso, cuando se trabajan con proyectos en Arduino, en los casos que se requieren guardar datos para reiniciar el micro, se suele preferir siempre un módulo SD, por lo que esta carencia de EEPROM del microcontrolador ESP32 no presenta una desventaja tan significativa, salvo en contadas ocasiones. Con respecto a los precios de estos microcontroladores, el micro ESP32 tiene un valor de aproximadamente $4, dependiendo de la versión específica del proveedor seleccionado, mientras que Arduino Uno tiene un rango de precios variados dependiendo si se busca Arduino originales o genéricos. Se puede conseguir desde aproximadamente $4 hasta $26,30, por lo que en este caso presenta casi un empate en precios si se toma en cuenta el valor más bajo, aunque en considerables ocasiones es usual conseguir el microcontrolador ESP32 más caro que el Arduino Uno. Esta diferencia es prácticamente irrelevante, por lo que consideraré este apartado un empate. Un apartado que considero fundamental a considerar para el desarrollo con estas placas es la documentación, una característica fundamental para apoyar e impulsar el desarrollo de diferentes aplicativos. Y en este punto encontramos un factor un tanto interesante, y es que en ciertas condiciones, los dos microcontroladores presentan una documentación considerablemente similar. Mientras el microcontrolador ESP32 posee un conjunto de guías, cursos y documentación en general, además posee una amplia comunidad que ofrece tutoriales, respuestas a problemas técnicos en foros. Arduino Uno posee también estas mismas características, solo que por el tiempo que lleva en el mercado y la popularidad que ha obtenido durante los años, la comunidad que trabaja con Arduinos, por lo tanto, las guías y cursos sobre estas placas se encuentran con mayor facilidad, aunque esto no quiere decir que las guías del ESP32 sean pocas. Además, otra característica interesante es que el ESP32 puede ser programado con facilidad con la misma IDE de Arduino, realizando una serie de pasos adicionales que una vez aprendidos resulta muy fácil programar el ESP32 con la IDE de Arduino. Por otra parte, también es importante mencionar que si como Arduino se puede programar con otros lenguajes como ensamblador o C directamente, el ESP32 se puede programar con un lenguaje como MicroPython, el cual es a mi parecer un lenguaje mucho más agradable de tratar para el diseño de algoritmos, por lo que dependiendo de los conocimientos del usuario, esto puede ser un factor que resulte importante al seleccionar esta placa, los cuales serán ya elecciones personales. Si bien es interesante como el ESP32 Brom es considerablemente mejor en características técnicas, por prácticamente el mismo precio de Arduino Uno, existen algunas consideraciones en las que son pertinentes considerar una placa u otra. Estas son, primero, si el proyecto que se desea implementar requiere un tamaño reducido, sin tanto poder de procesamiento, realmente esto abarca una gran cantidad de proyectos, desde proyectos con cubo de LEDs, monitoreo de sensores, u otros similares. Se puede optar por Arduino Uno. Si se requiere trabajar con un mayor número de variables, como por ejemplo para proyectos de redes neuronales artificiales, puede ser óptimo optimizar un ESP32. Evidentemente por sus capacidades técnicas de procesamiento y de memoria, se desenvolverá mucho mejor en este tipo de actividades. Una tercera condición es si se quiere trabajar con proyectos relacionados con el Internet de las Cosas, IoT. El microcontrolador ESP32 es fundamental a seleccionar, debido a sus módulos internos de Bluetooth y Wi-Fi. Es supremamente sencillo manejar estos proyectos con este micro, por lo tanto es ideal para proyectos como casas domóticas, monitoreo de datos que requiere conectividad inalámbrica y cualquier proyecto en general
que usa alguno de estos dos módulos inalámbricos. La cuarta y última condición que considero es que si se tiene un nivel muy básico de programación de microcontroladores, si se está iniciando, es preferible utilizar el Arduino Uno, debido a que está optimizado para facilitar las tareas lo máximo posible. Además, los microcontroladores ESP32 suelen ofrecer problemas que para desarrolladores avanzados o intermedios son fáciles de resolver. Sin embargo, para los desarrolladores que están en una etapa muy temprana de aprendizaje, les puede resultar algo retador. Y un punto importante que termine por generar un estancamiento en el desarrollo de proyectos. Y bien, creo que este video considerablemente resumido explica los puntos más importantes de este microcontrolador, que se ha vuelto uno de mis favoritos hasta ahora. Por lo que si no han tenido la oportunidad de probarlo y tienen ya algo de experiencia en microcontroladores, les invito a darle un vistazo que de seguro no los decepcionará. Y bueno, este ha sido el video de esta semana. Espero que les sea de cierta forma útil ir al apartado de comunidad para votar en la última encuesta sobre cuál quieren que sea el tema del próximo video. Como de costumbre, este video ha sido el ganador o un empate de una de las encuestas anteriores. Recuerda que pueden apoyar mi sitio en Patreon, dejar un like y una suscripción si te ha parecido útil el contenido. Y sin nada más que decir, adiós.